de Psicología de la gloriosa Universidad Técnica del Norte. Yo les voy a dar a conocer una explicación del proceso de parto vaginal o normal. Pero antes de esto les voy a dar una pequeña introducción. ¿Qué es la fecundación? Puedo definir a la fecundación que es la unión de los gametos. ¿Pero qué son los gametos? Los gametos son las células que nos ayudan a la reproducción como tal, que en el caso de los hombres serían los espermatozoides y en el caso de las mujeres serían los óvulos. En conclusión, puedo definir a la fecundación, que es la unión de un espermatozoide con un óvulo. A continuación tenemos la segmentación. La segmentación nos dice que es cuando el cigoto tiende a dividirse y este va a tener de 32 a 64 células, y cuando este llega a su máximo de células se va a formar el blastocito que va a salir de la zona pelúcida. Tenemos de tercer punto a la implantación. La implantación se va a caracterizar porque tenemos dos grupos celulares. Uno es el embrioblasto y el otro es el trofoblasto. El embrioblasto se caracteriza porque va a dar lugar al embrión como tal, y el trofoblasto es el que dará lugar a los anexos, que es decir, la placenta. Por último tenemos la gastrulación, que también se va a dividir en dos grupos celulares importantes, que es el epiblasto y el otro que sería el hipoblasto. El epiblasto se va a caracterizar porque va a tener los tejidos embrionarios, que se dividen en tres, que sería el endodermo, mesodermo y ectodermo, que estos van a tener los tejidos de los órganos de un adulto. Y tenemos el hipoblasto, que es el que dará lugar al saco vitelino. Ahora sí, después de todo este proceso, el embrión seguirá desarrollándose entre las semanas 37 a 42. Y ahora sí, voy a empezar a dar una explicación de lo que es el parto normal, vaginal, natural, o también conocido como el parto eutóxico. ¿Pero por qué se denomina parto eutóxico o normal? Este parto es denominado así ya que no tiene una intervención quirúrgica, porque todo ha partido desde el inicio hasta el final con normalidad. En todo este proceso del parto normal o natural tenemos tres fases súper importantes. La fase número 1 denominada dilatación, la fase número 2 denominada expulsión y la fase número 3 denominada alumbramiento. Pero antes de todas estas tres fases es importante mencionar una prefase, la fase latente. ¿Pero qué sucede en esta fase latente? En esta fase latente es donde la mujer siente unas pequeñas contracciones que no son tan dolorosas. Y aquí también se evidencia lo que es la expulsión del tapón mucoso. ¿Pero qué es el tapón mucoso? El tapón mucoso es una secreción de sangre con agua. Aquí nos daremos cuenta que estamos al borde del parto, ya que esto se dará de 2 a 5 días antes. La fase número 1, denominada dilatación, es cuando el útero se empieza a dilatar o ensanchar para que pueda salir el bebé. Esta fase también se subdivide en dos, que es la fase temprana y la fase activa. En la fase temprana es cuando empiezan las contracciones, pero estas contracciones no son tan fuertes y no tienen ritmo. Estas contracciones van a tener de 30 a 70 segundos de duración y se van a frecuenciar de 5 a 20 minutos. Y es aquí en esta fase en la que algunas mujeres rompen el agua de fuente. Continuamos con la fase activa, que es donde las contracciones se vuelven más fuertes, y es aquí donde el doctor palpará la zona vaginal para ver en qué centímetro está de dilatación. Aquí también, si es que la madre llega a tener 4 centímetros de dilatación, el médico le dirá si es que necesita aplicarse la anestesia epidural. Y si es que no sería de tan importancia, pero ahí cabe mencionar que esta fase se dará de un largo periodo si es que es madre primeriza, que dura de 8 a 12 horas, y si es que es madre que tiene 2 hijos o más, va a durar de 2 a 7 horas aproximadamente. Tenemos la segunda fase, que es denominada expulsión. Aquí es cuando el útero o cervix
ya tiende a dilatarse a los 10 centímetros aproximadamente y se siente preparado para que el bebé salga. En esta fase, el bebé va a salir de cabeza, posteriormente va a salir un hombro y luego el otro, y así saldrá todo el bebé. El bebé saldrá con boca abajo en dirección a la espalda de la madre. Luego, el doctor procederá a pinzar con los utensilios médicos aproximadamente de 2 a 3 centímetros del ombligo y de la vagina de la madre. Luego tenemos que esperar de 2 a 3 minutos. ¿Esto para qué? Para que no le causemos hemorragias a la madre. Pero antes de todo esto es importante que la madre haga ejercicios en la zona pélvica, esto para evitar los desgarres o la denominada episiotomía. ¿Pero qué es la episiotomía? La episiotomía es donde se hace una incisión quirúrgica del perineo femenino, que sería de la abertura vaginal hasta el ano. Luego procederemos a cortar el cordón umbilical y aquí es donde se le hace el primer tamizaje al bebé, es decir, los primeros auxilios. Así también se le realizará el test de Apgar. Aquí se le realizarán hasta el tono muscular, el color de piel, la respiración y la frecuencia cardíaca. Posteriormente se le entregará a la madre para que haga el contacto piel a piel y se le genere su primer vínculo afectivo social. Pasamos a la fase 3. ¿Cuál es la fase 3? La fase 3 es la fase de alumbramiento. ¿A qué se refiere esta fase? Esta fase es la que vamos a extraer toda la placenta con el cordón umbilical. Todo este proceso se realizará con cuidado, ya que si esta placenta llega a contenerse adentro, le va a generar ciertas enfermedades e incluso la muerte a la madre. Pero ¿cómo nos damos cuenta que este proceso es de hacerlo? Todo este proceso se debe de hacer después de un descanso. ¿Y por qué? Porque aquí el útero también generará nuevas contracciones. Un dato importante que les quiero mencionar aquí es que si la madre ha decidido inyectarse la anestesia epidural, estas contracciones al momento de sacar la placenta no las va a poder sentir, o si es que la siente es con menor intensidad. Y nos preguntaremos, ¿cuál es el rol del psicólogo como tal en todo este proceso? Bueno, según las investigaciones específicas, nos dice que los psicólogos tenemos que especializarnos en una rama de la psicología perinatal. ¿Pero cuál es esta rama? Esta rama es la que ayuda a las madres y a los padres desde la concepción, embarazo, parto y los primeros años de vida del bebé. Todo esto para generar una estabilidad emocional en la madre. También puedo decir que un psicólogo perinatal es el que le va a ayudar en todo el proceso del nacimiento, como por ejemplo darle indicaciones y decirle que todo este proceso es normal y natural. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias, espero que me hayan entendido. Hasta la próxima.